Buenos días, soy la doctora Diana Guadalupe de la Luz Castillo y a nombre de la maestra Vilma Zoraida del Carmen Rodríguez Melchor, tengo el gusto de presentar este tema que se llama Educando a la emoción, cómo utilizar la neurodidáctica para educar a la emoción y aprender idiomas, en el marco de la conferencia ETC de la UJED. Bueno, empezaremos por analizar qué es la neurodidáctica, pero en las diapositivas vamos a ver que la neurodidáctica es el uso de estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué tipo de estrategias? Aquí, como lo va mostrando, esta raya amarilla nos habla de tener movimientos, de tener trabajos de equipo, de tener juegos o de incluso llevar a los alumnos a tocar, a oler y a percibir con sus sentidos para que mejor aprendan, para que el cerebro se active. Entonces tenemos nosotros personajes como Sócrates, que nos decía que el cerebro es algo importante en nuestro ser, pero también la mente y la sabiduría. Eso lo dijo hace tiempo, pero él lo que intenta decir es de que hay una conexión entre esos tres aspectos para que en general la gente se vuelva sabia. También Comenio, en algún tiempo, que es el padre de la didáctica ya desde el siglo XVII, habla que todo lo que a la hora de aprender produce contento es lo que se queda en la memoria. ¿Y qué es lo que hace la neurodidáctica? Precisamente hace o diseña estrategias para la enseñanza y para que las metodologías sean más eficientes. ¿Qué son las neurociencias? Que es la rama de donde nace la neurodidáctica. Las neurociencias están encargadas de estudiar el cerebro y cómo éste da origen a conductas y al aprendizaje. La neuroeducación precisamente estudia la relación que existe entre el aprendizaje y las neurociencias y es una nueva visión de la enseñanza basada en el estudio del cerebro. Muy bien, ¿qué es lo que se estudia? Su estructura y su funcionamiento. ¿Por qué tenemos aquí estas regiones del cerebro? Justo porque en esta parte para nosotros tenemos el lóbulo parietal, que es el encargado de precisamente anidar a la amígdala y al hipocampo, dos de las principales, digamos, de los principales órganos que tienen que ver con la memoria, las emociones y el cerebro. El cerebro y las emociones. Justo en esta parte nosotros tenemos el hipocampo y en esta parte tenemos nosotros a la amígdala. Estos dos lugares son los que nos ayudan a sentir, a memorizar y hay que conectarlos a través de actividades didácticas. El cerebro humano se compone por una parte que regula el lenguaje, todo lo que vemos aquí en esta sección. Otra parte que es la emocional, ya nosotros subrayábamos dos partecitas en la diapositiva anterior y otra parte que nos ayuda a activarnos, a movernos y a tener sueño, que es del cerebro reptiliano, que es la mitad del cerebro que nos ayuda con la parte lógica. La mitad izquierda del cerebro nos ayuda con el pensamiento matemático, la lógica y el lenguaje. Pero la neurociencia dice que hay que activar la parte derecha con la parte izquierda de tal manera que la creatividad, la música y eh, el, el arte y todo lo creativo venga a dar un fortalecimiento a la parte izquierda. ¿Qué es la neurodidáctica? Entonces, bueno, la neurodidáctica es lo que nos hace que los alumnos aprendan mejor a partir del conocimiento del cerebro. ¿Y qué es lo que nos indica? Conoce a tus alumnos, brinda una retroalimentación constante, fomenta la curiosidad, relaciona el contenido con sus experiencias previas, contextualízalo, emocionalos porque la emoción es un motor de aprendizaje y también favorece un ambiente divertido, relajado, darles descanso y una actividad física dentro del salón de clase y fuera. Utiliza música, sonidos, aromas, texturas y movimiento y trata en su mayoría de casos de hacer aula invertida, que ellos ya sepan desde su casa que se va a tratar la clase. Aquí yo pongo una imagen
en donde se le pregunta a la gente si quiere ser motivo pues de esta revisión cerebral. Se les pone música que les disgusta y aparecen zonas rojas y alteradas. ¿Por qué? Porque precisamente esas zonas rojas hablan de una inflamación de algo como que altera el cerebro. Sin embargo, cuando se les pone música que les gusta, hay más zonas azules en el cerebro, entonces eso habla de una relajación y una producción de dopamina y endorfinas que hacen feliz al cerebro. Bueno, y ahora que entendimos el papel del cerebro, las áreas del cerebro donde se anidan las emociones, vamos a reflexionar un poco por qué trabajar con las emociones. Si se trabaja con las emociones, en el momento que estamos tranquilos y sabemos manejarlas, estas nos van a permitir afrontar situaciones demasiado difíciles. Cuando no se tiene inteligencia emocional, precisamente, se tiene la posibilidad de correr riesgos o pérdidas y no saber cómo reaccionar, de tener alguna situación donde uno tenga que competir, sacar la casta y no poder lograrla y no poder precisamente llegar a nuestro objetivo. Entonces eso nos va a causar frustraciones, pero cuando se tiene inteligencia emocional se puede correr el riesgo, tener pérdidas y demás, y aún así lograr objetivos. Entonces, cuando uno ejecuta su intelecto y aprende cosas, eso nos lleva pues sí a ser analíticos y a evaluar situaciones, pero el tener un intelecto bien desarrollado no da el empuje para afrontar las situaciones. ¿Qué es lo que da el empuje? Cada emoción. Cada emoción bien controlada nos predispone a tener una manera diferente de reaccionar. Entonces no reaccionar de manera abrupta. Las emociones nos señalan en qué dirección debemos ir y cómo resolver problemas o desafíos. Entonces, por ejemplo, entre más se le ponga a los estudiantes a jugar, a competir, a sentir retos y a tener pérdidas, así como que perdigan, ellos van a tener más una práctica de cómo resolver su vida y cómo resolver conflictos. Las emociones precisamente se integran dentro del sistema nervioso y forman, si se les está capacitando, si se les está entrenando, tendencias innatas y automáticas. Es como manejar un auto y al final de cuentas, después de 5 o 10 años, no te das cuenta ni cuando metes primera, segunda, tercera, pero reaccionas bien ante las situaciones del vehículo. Entonces, el principal núcleo de las emociones, ya habíamos dicho que es la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral es parte de un sistema límbico. Todo esto es el sistema límbico y que trabaja con la memoria a largo plazo. Entonces imagínense que toda la vida se está entrenando a la amígdala de tal manera de que la memoria a largo plazo tenga un buen entrenamiento, y también el hipotálamo, que es el encargado de sentimientos, emociones y cuestiones de sueño, se ha entrenado para eso. Hay un sentido que tal vez no sepan ustedes, pero es el sentido del olfato. Es el primero que entra justamente a la amígdala sin hacer otros recorridos, y es el primero que uno recuerda, por ejemplo, olores o colores situaciones donde llevan algún olor. Es lo que nos hace recordar episodios del pasado. ¿Qué es lo que hace el hipotálamo? El hipotálamo está encargado del ciclo del sueño, de las recompensas y castigos que precisamente nos damos. Siempre que hay una recompensa hay una activación del hipotálamo, y siempre que hay un castigo también hay una activación del hipotálamo, de tal manera de que cuando nos recompensan algo sentimos felicidad, y cuando sentimos castigo sentimos dolor. Se encarga de funciones endocrinas, de conducta sexual y reproductiva, de la regulación en el consumo de los alimentos que tenemos, de una conducta emocional y una conducta instintiva, de la regulación de la temperatura y de los ciclos de sueño que tenemos. Entonces, bueno, hace rato decíamos que activar la memoria también tiene que ver con la amígdala, y uno de nuestros primeros sentidos que activan la memoria es el sentido del olfato. ¿Qué tiene el sentido del olfato en relación a las emociones? Es nuestro sentido más antiguo
y tenemos más de 1000 tipos de receptores de olor, mientras que otros estímulos deben pasar primero por el tálamo y seguir su camino para hacer algo memorístico. El olfato es el único que se va directo y sin escalas al cerebro y hace que nuestro aprendizaje tenga acceso directo de una manera muy intensa. Es por eso que todo lo que entra por el sentido del olfato rápido causa una memoria. Entonces, hablábamos del sistema límbico que se encuentra justo aquí en la zona parietal. Y el lóbulo parietal procesa información somatosensorial. Es decir, todo lo que tocamos, cuando nos movemos, cuando estamos en una posición en el espacio, precisamente que nos movemos, nos causa aprendizaje. Y también todo lo que procesa, por ejemplo, tenemos información que se va al cerebro en diferentes formas, nosotros la vamos distinguiendo a través de los sentidos, causa una memoria. Y la memoria justo aquí la tenemos, en esas partes de la amígdala y del hipotálamo. Entonces, ¿qué se va a hacer en un salón de clases para ir emocionando a los estudiantes y educándolos en que cada una de las acciones va a tener un efecto positivo en sus vidas? Número 1, la música. La música nos libera del dolor y nos hace que sintamos pertenencia comunitaria. ¿Por qué? Porque entre neurona y neurona libera endorfinas y dopaminas que hacen que nuestro cuerpo sienta o tenga pensamientos positivos. Entonces, tocar música en el salón o escuchar una canción tiene efectos positivos sobre las emociones. También la música, el olfato, el juego, el tacto, la competencia, adivinar, fingir sorpresa o tener sorpresa, reto, ganar, perder y movimiento en general, liberan dopaminas. Y esto, que la dopamina es el hormona de la felicidad. Escuchar música, oler algo, jugar, tocar, participar en competencias también dan un factor como de sorpresa. Y eso libera dopamina, que es la que hace sentir placer y recompensa. Emocionarse, reír e involucrarse en las actividades libera dopamina y endorfina, que en general hace sentir placer. ¿Qué pasa cuando la gente baila y cuando la gente se mueve? Cuando la gente baila y se mueve, libera endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. Estas son, por ejemplo, la endorfina y la serotonina nos dan como tranquilidad, felicidad. La dopamina, sobre todo, la oxitocina nos da como esa sensación de euforia. Entonces, son activadores del aprendizaje. ¿Qué pasa cuando en el salón de clases se tiene actividades de reto y de competencia? Liberamos adrenalina, dopamina y endorfina. Se libera la presión y se activa el instinto como de supervivencia. Ahí es donde viene después la realización, la relajación y la felicidad. Entonces, ¿a qué ayuda la neurodidáctica? A que el alumno juegue un rol más importante, que se hace más responsable de su aprendizaje, que sea más activo y al mismo tiempo los profesores respetan ritmos de aprendizaje porque se basan en los intereses de los estudiantes, en sus capacidades, en sus necesidades y logran ver qué alcances tienen los aprendizajes de alumnos motivados. Con la neurodidáctica no se etiquetan estudiantes, por eso se habla de diversidad e inclusión. Y el aprendizaje requiere una exploración dentro y fuera del aula, por eso se trata de incluir movimiento. Se toman en cuenta los estados emocionales y se promueve la empatía. El movimiento, entonces poner a los estudiantes fuera del aula, ponerlos a leer, ponerlos a correr y a jugar y a explorar, les libera dopamina, acetilcolina, glutamato y GABA. Estos son encargados para que la gente sienta autorrealización.
Cuando a una persona se le pone música y se le hace preguntas para que active sus recuerdos dentro de la clase de idiomas o de cualquier otra clase, se le puede preguntar, ¿qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué recuerdas eso? Pon un lugar que te adores o quieras. ¿Qué emociones positivas te causa? ¿Qué lo hace especial? ¿Recuerdas algo que te hizo feliz, una caricatura? ¿Qué te gustaba de ella? Al hablar de todo eso en inglés, en español o en cualquier clase, incluso de español, los recuerdos activan algo que se llama glutamato, que es lo que hace precisamente todos estos neurotransmisores como la endorfina, dopamina y todo, hacen que las neuronas se unan y precisamente se dé el aprendizaje. El aprendizaje, ¿por qué? Porque se activa con los recuerdos el glutamato, que es uno de los neurotransmisores que más beneficia el aprendizaje. ¿Qué pasa con los recuerdos? Precisamente cuando se tocan temas sobre caricaturas, series o personajes que a la gente le gusta, se activa los recuerdos y se activa el glutamato. ¿Qué pasa cuando los profesores son personas que bostezan en la clase, son desordenados, son indiferentes, no conectan con alumnos, son estrictos, estresados, lejanos y muestran siempre su enojo? Pues precisamente eso, los alumnos copian o ven cómo actúa el profesor y se activan las neuronas espejo, se ponen del mismo modo. Pero cuando son entusiastas, seguros, interesados en el tema, energéticos, motivados, pacientes, muestran preparación, sonríen, son ordenados y positivos, generan también neuronas espejo, no generan, sino provocan la activación de neuronas espejo en el cerebro de los estudiantes, que son aquellas que están consideradas como una red invisible, que van a tener la capacidad de unirse a la persona que tienen enfrente y permiten aprender de ellos. Si uno bosteza, el otro bosteza, si uno sonríe, otro sonríe, por eso es tan contagiosa la risa y los bostezos. Entonces, ¿qué pasa en el trabajo de equipo? La neurodidáctica nos dice que cuando se trabaja en equipo se liberan, entre otras cosas, se activan las neuronas espejo, pero se libera la oxitocina, que es la que emociona al cuerpo, y se reduce el cortisol, que es el que estresa. Y estos son regulados, liberados o controlados en el trabajo de equipo. Imagínense que el trabajo de equipo libera oxitocina de la felicidad de ver y trabajar con otros y reduzca el cortisol, que es el estrés que nos provoca en tareas cuando no sabemos cómo resolverlas, y aprendemos mucho de las neuronas espejo cuando le copiamos a los demás cómo funcionan y cómo resuelven problemas. Entonces, esto es lo que nosotros resolvimos hoy a tener un resumen para compartir aquí en ETC de cómo se puede educar a la emoción. ¿Por qué? Porque sabemos que entre más se planteen todo este tipo de actividades, los estudiantes pueden favorecer no solamente el desarrollo de sus emociones y la inteligencia emocional, sino también su aprendizaje en el aula de clases. Muchas gracias.